Ya, comenzamos a grabar la segunda parte. Bien, ¿pasaron 10 minutitos o no? ¿O parece que pasó más? Mis disculpas si me pasé, pero estaba viendo las opciones del Zoom y no era tan fácil. No es tan trivial configurarlo. Ya, apareció la pizarrita, qué maravilla. Ahí está. Ay, ay, ay. ¿Por qué no configuran esto antes para los profesores de matemáticas? Va a quedar grabado eso. Ya, estoy ordenando todo esto. La sala de chat. Los participantes ingresando. Todo para estar atentos. Bien, lo último que quedamos fue multiplicación de matrices. Y íbamos a ver un ejemplo. Íbamos a ver un ejemplo. ¿Ya? No voy a rayar mi pizarra con esto. Eh, entonces, la matriz que habíamos dado en el ejemplo era la matriz menos 1, 0, 1 menos 1, ¿ya? Y la matriz B, que es 1, 2 menos 3, 0, menos 1, menos 2. Y la matriz C, que es 0, menos 2, 1, 3. 3. Se ve horrible ese 3, ¿cierto? Admitir todo. Ya. Bien, entonces lo que pedíamos era calcular A por B, B por C, A por C y finalmente C por A. ¿Ya? Tengo que calcular eso. Bien, entonces, ¿cómo sería A por B? A por B sería multiplicar esta matriz con esa matriz. Pregunta, ¿de qué orden es esta matriz que está acá? 2 por 2. Gracias, Héctor. 2 por 2, ¿cierto? Una matriz de orden 2 por 2. ¿Y esta? 2 por 3. Perfecto, Valentina. 2 por 3. Tenemos 2 filas y 3 columnas. ¿Estamos? Bien, si nos damos cuenta, recuerden que la multiplicación de matrices está definida siempre y cuando esta está primero, ¿cierto? La A está primero. Como la A está primero, entonces debemos tomar las columnas de A, deben ser igual a, ¿qué cosa? Las filas de B. ¿Qué pasó aquí? Estamos correctos, porque tenemos dos columnas de A y tenemos dos filas de B. Así que, por lo tanto, como son iguales, podemos multiplicarlo. ¿Ya? Ah, y hay algo que no mencioné. Lo voy a mencionar ahora, disculpen. Cuando multiplicamos dos matrices, la matriz resultante va a ser del orden que está acá, de orden 2 por 3. ¿Ya? O sea, por ejemplo, supongamos que tengo una matriz X y esa matriz es de orden 7 por 3. Entonces le mandé lo que le mandé. ¿Viste lo que le mandé? No, no he visto lo que mandó Diego. Pero viste, Estoy escuchando, estoy hablando. Muy bien. Después de esa interrupción, sigamos. Como ejemplo, tomé una matriz de orden 7 por 3, ¿ya? Y multiplicamos por una matriz y, digamos, de orden 3 por 5. Qué feo los números. Disculpen. De orden 3 por 5. Entonces, estoy en otro caso ya. Lo que quiero ver es algo que me salté. Es algo que me salté. Me salté algo que es la matriz que resulta de multiplicar A por B, el orden. ¿Ya? Entonces dijimos, dos matrices se pueden multiplicar si la cantidad de columnas de acá es igual a la cantidad de filas de acá. ¿Cierto? ¿Ya? Pero la matriz que resulta de multiplicar va a ser lo que queda de aquí y de acá. Es decir,
que si yo multiplico, aquí estoy poniendo un ejemplo un poquito más feo para que se note. Si yo multiplico estas dos matrices, una de orden 7 por 3 y la otra de orden 3 por 5, ya, ningún problema, tiene la misma cantidad de columnas, la misma cantidad de filas, entonces la matriz que resulta, que va a ser la matriz multiplicación, esa matriz va a ser de orden 7 por 5. Uy, que me cuesta hacer los signos, hacer 5 hasta en la vida real y no me va a costar aquí virtual. Ahí. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Estos son iguales. Profe, Vale. Estos son iguales, ¿cierto? Y el resultado va a ser una matriz de orden 7 por 5. Muchas gracias por responder. Entonces, en este caso, la matriz va a quedar de orden 2 por 3. Así que al momento que estemos multiplicando elementos, eso va a ser muy útil para saber si lo están haciendo bien o si multiplicaron alguna fila de más o cosas así. Bien, como dije antes, la mecánica va a ser la siguiente. Voy a aplicar un poquito de didáctica cambiando el color. Vamos a multiplicar esta fila por las columnas que estén acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a multiplicar la fila 1 por la columna 1 de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar en la primera componente? Bueno, aquí estamos en la fila 1, ¿cierto? Así que la posición 1 por columna 1, así que en la posición 1, en la posición 1, 1. Así que en la posición 1, ¿qué nos quedaría? Posición 1, 1. Menos 1 por 1, voy a andar todo, ya para que se entienda, menos 1 por 1, más, el siguiente elemento es 0 por 0. 0 por 0. ¿Todo bien hasta ahí? Vamos a ir con la segunda columna. Vamos a fijar una fila de A, y esa la vamos a multiplicar por las columnas de B. De esa forma digamos, es coherente el hecho de que la cantidad de columnas, que son 2, son iguales a la cantidad de filas, que son 2, porque así multiplicamos la misma cantidad de elementos. ¿Ya? Así que primera fila por primera columna me da el elemento 1, 1. Primera fila por segunda columna me va a dar el elemento 1, 2. Acá, el elemento 1, 2. ¿Y eso qué va a ser? Menos 1 por 2, menos 1 por 2, más 0 por menos 1. 0 por menos 1. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Ahora vamos con la columna 3. Entonces, en la columna 3 tenemos que multiplicar fila 1 por columna 3, así que es la posición 1, 3. Posición 1, 3 quedaría por acá, ¿cierto? Y sería menos 1, primer elemento de la primera fila de A, por el primer elemento de la tercera columna de A, de B, perdón, sería menos 3, más segundo elemento, que sería el 0, multiplicado por el segundo elemento de la columna, que sería menos 2. Y ahí voy a cerrar la matriz. Bien, hasta ahí cómo vamos. ¿Todo bien? No sé si tienen alguna consulta. Como dije anteriormente, creo que es mucho más sencillo tomar una fila y sobreponerla en la columna. Por lo tanto, así estaríamos multiplicando el menos 1 por 1, 0 por 0. ¿Ya? Perfecto, dice Giraldi. Muy bien. Y, por ejemplo, en la segunda parte, sobreponer esta a esta. Así que por lo tanto quedaría menos 1 por 2 y 0 por menos 1. Y eso se va sumando. Así tal cual está acá. Bien. Lo mismo hacemos con la segunda fila de A. Entonces, para la segunda fila de A, sería esta fila por esta. Como es la segunda fila, primera columna, estamos en la posición 2, 1 de esta matriz. Esta es la posición 2, 1, ¿cierto? Así que sería 1 por 1, sería el primer elemento de aquí, por este primer elemento, más menos 1, que es el segundo elemento de acá, por el segundo elemento de acá, que es 0. Y lo mismo, seguimos con esta fila, pero ahora con la segunda columna, así que es la posición 2, 2, por tanto nos quedaría 1 por 2, ¿cierto? Que son el primer elemento, más
segundo elemento con segundo elemento, así que quedaría más por menos 1, menos 1. Y por último, 1 menos 3, se me pasó una rayita. 1 por menos 3, más menos 1 por menos 2. Menos 1 por menos 2. ¿Ya? Se ve un poco engorroso esto, pero después va a ser un poquito más natural de hacerlo. No es tan difícil como se ve. Aquí al principio estoy colocando todos los números, pero ya después cuando hagan hartos ejercicios va a ser llegar, multiplicar y sumar. Así de rápido. Bien, entonces, la primera parte, ¿qué quedaría? Menos 1 más 0 sería menos 1. Aquí quedaría menos 2 más 0 sería menos 2. Quedaría 3 más 0 sería 3, ¿cierto? Acá sería 1 más 0 sería 1. 2 más 1, porque aquí es menos por menos, sería más. Así que sería 2 más 1, sería 3. Y por último, menos 3 más 2 sería menos 1. ¿Ya? Y ahí está. Efectivamente nos quedó una matriz de orden 2 por 3. ¿Ya? 2 por 3, que serían los numeritos que nos sobraban de haber igualado columna con fila. Y sería Profe, eso. ¿Sí? la posición 2. A ver. No, nada. ¿No? No me ¿Está bien? equivoqué. Sí. Ah, ya. No hay problema. Si así se aprende. Mientras no se equivoque en la prueba, todo bien acá en la clase. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro la manera? Tomar fila multiplicada por columna, después la misma fila multiplicada por columna. Lo bueno de siempre tomar una fila y multiplicar por variando la columna es que estamos armando la matriz por fila. Entonces, ¿cómo sería la primera fila? La primera fila es tomar la primera fila de A, multiplicar por cada columna de B. ¿Ya? Así se va armando la primera fila. Luego tomamos la segunda fila de A y multiplicamos por cada columna de B y así armamos la segunda fila. Y así sucesivamente. Tomamos, si la matriz fuera más grande, tomamos la cuarta fila de A, la multiplicamos por las columnas de B y tenemos armada la cuarta fila de nuestra matriz. Bien, espero que esté quedando claro. Ya, ojalá. La idea es esa, que les quede claro a ustedes. Y eso. Voy a dejar de compartir pizarra para seguir. Ah, no, de ver aquí tenemos, nos falta esto. Muy bien, nos falta esto. Ya, voy a borrar la parte de abajo, que sería este ejemplito. Ya, ¿qué pasaría, por ejemplo, con... tenemos la primera parte, ¿cierto? Que es A por B. Primera parte, que es A por B. Segunda parte. ¿Qué pasaría con B por C? No se puede multiplicar ¿Por qué no se puede, Miriam? porque no coincide la... Ahí las que van de lado son filas, ¿verdad? Las que van de lado, ¿sí? Ya, pero no coinciden las filas con las columnas. Ya, súper bien su idea. El enredo es cuáles son filas y cuáles son columnas, ¿cierto? Estas son las columnas. Exacto. No hay problema. De a poquito vamos a entender. Ya, muy bien, Miriam. Acá lo que tenemos, pero si se puede como se ve. Por supuesto, Joaquín, si se puede como se ve, porque estaríamos en el mismo caso de A o E, ¿cierto? Las filas y las columnas son iguales. Así que, muy bien. Acá el orden de esta matriz es de orden 2 por 2, ¿cierto? Es de orden 2 por 2. Así que, voy a cambiar colorcito, a ver, no sé, ya este. Así que lo que deberíamos ver es la cantidad de columnas de la primera matriz debe ser igual con la cantidad de filas de esa matriz porque estamos multiplicando B por C, ¿cierto? Estamos multiplicando B por C. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Si multiplicamos B por C, tenemos que ver ese orden. El orden de la cantidad de columnas de B debe ser igual a la cantidad de filas de C. ¿Y eso ocurre? Este es mi hijo, disculpen. Ya, estoy en clase, bebé, vaya para allá, ¿ya?
Después jugamos. Pero yo me voy a callar callado. Voy a jugar por allá. Voy a callar callado. Ya, bueno. Ya. Me dice que se quiere estar aquí, que se va a quedar callado. Ya, entonces. Gracias, ¿cierto que es lindo? Bien, entonces, tenemos que la cantidad de columnas de B con la cantidad de C, ¿qué ocurre? No coinciden, ¿cierto? Coincide. Muchas gracias. Así como dijeron, ¿cierto? Por lo tanto, B por C no está definido, así que no se puede multiplicar esto. ¿Ya? Pero no se puede B por C, pero C por B sí se podría, ¿o no? Exactamente, porque sería el mismo caso anterior, ¿cierto? De A por B. Sería la cantidad de columnas de C en este caso, que son 2, igual a la cantidad de filas de B, que son 2. ¿Ya? Así que C por B sí se puede, pero B por C no. ¿Ya? No está definido. Pero C por B, sí. ¿Ya? Así que eso se lo dejamos como ejercicio. Mi mamá te está moviendo el lápiz. Ya, me disculpan, voy a tratar de, de calmar las cosas. El lápiz, papá, le está moviendo. Ya, ahora sí. Disculpen. Parloy. ¿Qué quisieron decir con eso? Ya. Muy bien. Ya, estamos entonces. Vuelvo a repetir, y mil disculpas por la interrupción. Vuelvo a repetir. Dijimos que B por C no se puede porque la cantidad de columnas de B, que son 3, es distinta a la cantidad de filas de C, que son 2, ¿cierto? Al revés sí se puede, como observó uno de sus compañeros, C por B sí se puede. ¿Ya? Ocurre lo mismo. Bueno, en los casos A por C, ¿qué ocurre? ¿Qué pasaría en A por C? ¿No? No. Sí se puede. Sí se puede, ¿cierto? Muchas gracias. Se puede, ¿por qué? Porque A es de orden 2 por 2 y C es de orden 2 por 2. Así que la cantidad de columnas de A es igual a la cantidad de filas de C, ¿cierto? Voy a ir a la otra pizarrita. Entonces, la matriz A era menos 1, 0, 1, menos 1. Y la otra matriz era 0, menos 2, 1, 3. 0, menos 2, 1, 3. Está muy arriba el lápiz, por eso no me... Ahí sí. Ya, entonces esto es A por C. A por C se puede, por lo que dijimos recién, esta de 2 por 2, esta de 2 por 2, así que la cantidad de columnas es igual a la cantidad de filas, perfecto. Listo, entonces lo mismo de antes, sería esto por esto, sería menos 1 por 0 son 0, 0 por 1 son 0, así que la suma de ellos da 0. Así de rápido quiero que lo estén haciendo después, ¿ya? Haciendo ejercicio. Luego sigamos con la primera fila para armar la primera fila de la multiplicación. Sería menos 1 por menos 2 son 2, 0 por 3 son 0, así que sería 2. Luego, menos 1 en la segunda fila, pasamos a la segunda fila, ¿cierto? Así que podemos cerrar. Sería 1 por 0 son 0, más menos 1 por 1 sería menos 1. Y finalmente, 1 por menos 2 son menos 2, y menos 1 por 3 sería menos 3. Así que sería menos 2, menos 3 sería menos 5. Y ahí está. ¿Se entendió? Hice lo mismo que antes, pero sin todos los detalles. O sea, multipliqué la primera fila por la primera columna, me dio esta. La primera fila por la segunda columna, me dio esta. Luego, segunda fila por segunda columna, me dio ese. Y
y, perdón, segunda fila por primera columna me dio este, y segunda fila por segunda columna me dio ese, ¿ya? Y él dijo que sí, perfecto. Se entendió entonces. Ya. Y el último ejemplo era cuánto da C por A. ¿Cuánto es C por A? Cero menos 2, 1, 3. Y menos 1, 0, 1 menos 1. No era 1 en vez de 2. No era 1 en vez de 2. ¿Dónde? ¿Me equivoqué en algo? ¿2, 1? En la posición 2, 1. A ver. En la posición 2, 1. ¿Cuál? ¿Se refiere a las matrices o no? En la suma. Y la multiplicación. ¿Se refiere a este o no? ¿La posición 1, 2? ¿O en la posición 2, 1, que es menos 1? En la posición 1, 2, quedaría menos 1 multiplicado por menos 2. Y eso da 2. Y 0 multiplicado por 3 da 0. Así que 2 más 0 es 2. ¿Sí? ¿O no? Ah, ya. Muy bien, ya. Está bien entonces. Está bien que pregunte. Ya. Estamos bien entonces con esta multiplicación. ¿Qué ocurre con C por A? ¿Alguna observación en C por A? ¿No? ¿No tenemos ninguna observación? C por A me dio, dice Javier. Menos 2, 2. Voy a copiar lo que dice Javier. Y 2 menos 3. ¿Será así? ¿Qué dice el público? ¿Es así o no es así? ¿Me dio lo mismo? No sé A si mí igual. sirve. Miriam y Valentina dice que les dio lo mismo. ¿Ya? ¿Será que está bien o se equivocaron en lo mismo los tres? Bueno, por estadística no debería ser, no debería ser tan fácil que tres personas se equivoquen en un mismo ejercicio. ¿Dio lo mismo dice Fernanda también? Ya, 4 personas dicen que le dio lo mismo. Veamos. Tenemos 0 menos 2 por esta. Así que quedaría menos 2 por 1 sería menos 2. 0 menos 2 por esta. Así que quedaría menos 2 por menos 1 sería 2. 1, 3 por menos 1, 1. Así que sería menos 1. Y 3 sería 2. Perfecto. Y por último, 1 con 0 y 3 con menos 1 me da menos 3. Ya, maravilla. Es igual. ¿Ya? Sí da eso. Ya, muy bien. Por lo menos las matrices chiquititas ya las podemos multiplicar más o menos rápido, ¿cierto? Simplemente sobreponer una fila por una columna y hacer las sumas de esas multiplicaciones de elemento por elemento. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Todo bien, dice Cristóbal? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Ninguna consulta, ni una observación, nada? Estamos, no había leído bien, estamos bien. Estamos, yo lo tengo pegado. No, ninguna consulta ni observación, está todo muy claro. Un 7 si les tomo un control ahora. Bueno, nada que hacer. Parece que se quedaron dormidos con la multiplicación de matrices. Todo bien, dice el letra. Y el se ríe, ¿no? Ya, una observación que quería que dieran por esta pausa que les di mientras le preguntaba y no nadie se dignó ¿cómo se llama? A decirla. O se dio cuenta. ¿Qué ocurre en la multiplicación de matrices? Javier dice, era sobre la multiplicación de AC y CA. ¿Ya? ¿Qué pasa con eso, Javier? Que no son conmutativas. Muy bien, Miriam. No es lo mismo, dice Javier. Perfecto. Lo Ambos preguntó una niña lo en el preguntó. chat. Pero ¿por qué no preguntan a todos? ¿A dónde lo preguntó más arriba?
Sí, ¿Y dónde se me pasó? ¿O se lo preguntaron a todos menos a mí? Ah, por allá está arriba. ¿Y por qué se me pasó? Ah, porque estaba mi hijo acá, disculpen. Sí, ahí aparecieron en los comentarios. Mil disculpas, ¿ah? Disculpe por no responderle. Ah, ya, claro. La vamos a compensar con décimas. Claro que sí. Ya, mil disculpas por no haber leído eso, no fue mi intención, no, ¿cómo se llama? No tomarle en cuenta. Simplemente fue por el hecho de que delante estaba con mi hijo aquí al lado. Ya, efectivamente, este es un ejemplo de que las matrices no son conmutativas, ¿cierto? La multiplicación de matrices no es conmutativa. Así que uno puede decir que como observación, vamos a dejar acá. No recuerdo si lo puse en el documento, así que lo voy a dejar acá. Como observación, la multiplicación matricial o la multiplicación de matrices, si ustedes lo quieren colocar así, matricial, no es conmutativa. Conmutativa en general, ¿ya? En general no es conmutativa, ya que tenemos este ejemplo de acá, donde A por C no es igual a C por A, ¿cierto? Recuerden que la igualdad de matrices es que tienen que tener el mismo orden. Claro, tienen el mismo orden, no hay problema, pero los elementos no son iguales. 0 no es igual a menos 2, ¿ya? Acá el 2 sí es igual a S, pero es solamente un elemento, tienen que ser todos. Así que ya con un elemento que no sean iguales, entonces no son iguales. Pero si no se puede multiplicar C por B, pero sí B por C, se hace igual B por C. Pero si no se puede multiplicar C por B, pero sí B por C, se hace igual B por C. Bueno, depende del ejercicio. Si le piden multiplicar B por C, sí, ¿ya? Pero eventualmente si le dicen cuánto es C por B y no se puede multiplicar, entonces no está definido. Simplemente eso, se acabó el ejercicio. ¿Ya? Profe, ¿hasta qué hora dura la clase de hoy? 10:30. Ah, por la pantalla anterior, dice usted, Joaquín. Claro, claro. O sea, yo lo que le pedí en el ejemplo fue B por C. Entonces, si B por C no está definido, no se hace nomás. ¿Ya? Como no le pedí C por B, no lo hice. Así que mientras no se le pida una multiplicación que sí está definida, no hay problema. ¿Ya? Así que en principio no es necesario hacer C por B. Sabemos que se puede multiplicar y se puede hacer, pero no es necesario si no se lo pide. Bien. Bueno, voy a terminar un poquitito antes porque igual empezamos a las 8:30, ya para que descansen. Pero la otra semana vamos a comenzar 10 para las 9, ¿cierto? Y vamos a terminar a las 10:30. O 10:35, ya no estoy medio desfasado en cuántos son los tiempos. 90, 10 serían 100, ¿cierto? 100, tenemos 10 ahí, 60, son 70, deberíamos terminar 10:20, si no me equivoco, ¿no? Bueno, ya, pero da lo mismo, ahí lo calculamos. 10:20, ¿cierto? Gracias, Cristóbal. Sí, muy bien. Bueno, pero ahí lo vemos bien. Dejamos ese fase 10 minutos por si acaso no terminamos algún ejercicio. Pero en general vamos a tratar de terminar 10:20, ¿ya? Como para hacer bien los tiempos. Ya, entonces esto. ¿Alguna pregunta? No sé si quedó todo muy claro en la multiplicación de matrices. No es algo tan trivial, pero si uno hace harto ejercicio es natural. Así como lo hicieron algunos de sus compañeros la parte C por A. Entonces, si hacen varios ejercicios se puede hacer rápido. Agustín me pregunta si el PDF estará en el campo. Depende. O sea, esta semana, si no hay un PDF en común en el campus, voy a subir los míos, ¿ya? Lo que pasa es que el semestre anterior siempre subíamos un PDF en común que hacíamos con el coordinador, pero ahora no han dicho nada al respecto. Así que si no es así, voy a subir los míos, ¿ya? Si no es así, subiré los míos. Bien. Ya, ¿no hay pregunta entonces de acá? Sigamos.
Voy a hacer unas últimas cosas y terminamos, para no... Ay, dejé de compartir todo. Ya, ahí sí. Ya, entonces estamos bien con las multiplicaciones de matrices. A por B se podía hacer, B por C no, A por C tampoco, ¿cierto? O sea, perdón, A por C sí. Lo que no se podía hacer era B por A, ¿cierto? B por A no se podía y B por C tampoco. A por C y C por A eran distintos, así que con eso concluimos que la multiplicación de matrices no es conmutativa, ¿ya? Y ahora vamos a definir algunas cosillas y terminamos porque... Ay, me faltó harto para esta clase. Ya, terrible. Vamos a tratar de definir y presentar algunas cosas rápido y seguimos la otra clase. No quiero pasarme tanto el tiempo para... porque si no después van a alegar. El profe me estresa porque se pasa mucho. Ya. Entonces vamos a definir una matriz A cuadrada de orden n. Hay algo en el chat, BC. Ah, Cristóbal me había corregido, gracias. Y vamos a definir una matriz A que es cuadrada de orden n. Recuerden que cuadrada quiere decir que tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Por eso simplemente se pone orden n, que tenga n filas y n columnas. Entonces se define la potencia de A como A elevado a K, simplemente multiplicar K veces el A. ¿Ya? Tal cual como se define una potencia en número, vamos a definirlo en la potencia de matrices. Lo bueno de esto es que sí podemos conmutar porque multiplicar A por A es lo mismo que multiplicar A por A, ¿cierto? O sea, en potencia no va a haber problema en hacer esos cambios. ¿Estamos? Y con eso vamos a observar que las potencias cumplen todas las propiedades de potencia que son para los números. O sea, si hacemos la potencia de potencia, es simplemente multiplicar los dos exponentes, ¿cierto? Si multiplicamos dos potencias de igual base con distintos exponentes, entonces los podemos sumar. ¿Ya? Todas esas propiedades que tienen las potencias las podemos multiplicar. Las únicas propiedades de potencia que no podemos hacer son esas de agrupar cuando tenemos matrices distintas. ¿Ya? O sea, por ejemplo, ¿qué ocurriría? A ver, ¿cómo lo tomamos en el caso de...? A ver, ¿cómo le explico? Ya, una de las propiedades es esta. ¿Qué ocurre con BC a la n? En matrices, eso es BC por BC. No voy a cambiar la letra porque si no se va a enredar. Recuerden que el orden es n, ¿cierto? Así que voy a ponerla a la K. A la K. BC por BC hasta llegar a B por C. Y esto multiplicado K veces. ¿Ya? Multiplicado K veces. Entonces, si el profe le dice que eso es igual a eso, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Está bien eso? No, no se sabe. Sí, no sé. ¿Será así? O ¿Qué es una sea, sí o no, por la propiedad de la potencia. O sea, en principio, claro, el profe le dijo por la propiedad de potencia se cumple, ¿cierto? Pero dije un pero, que vamos a observar lo que pasa cuando mezclamos dos matrices distintas. ¿Qué es una multiplicación de dos matrices? ¿Qué es una multiplicación de dos matrices? Lo definí antes, Joaquín. Bueno, la multiplicación de dos potencias sería multiplicar K veces B y después K veces C, ¿cierto? Ah, ¿qué es una multiplicación de dos matrices? Esa era la respuesta. Ya. Ok. Ya, ¿qué pasa? El profesor le dijo que las propiedades de potencia sí servían. Les dijo un pero sí. Les dijo, pero, ¿qué pasa cuando mezclamos dos matrices distintas en una potencia? Carita triste. ¿Será que esto es igual a eso? Voy a ser más preciso en la pregunta.
¿O debe tener alguna condición para que esas cosas sean iguales? ¿No tendría que ser lo mismo que multiplicar las potencias antes? Como el, no sé, m por n y la otra n por s. Y la otra elevado acá, ¿o no? ¿Lo dice por los órdenes o no? Sí, por el orden. Ah, no, suponga que los órdenes están bien para que todo esto esté bien definido. Por ejemplo, supongamos que los órdenes de B y C son todos iguales. Son de orden n. Para que esté bien definido esto, ¿ya? La potencia está definida solamente para un orden n fijo. Y supongamos que B y C tienen los mismos órdenes para que esté bien definido esto también. Entonces, en los órdenes no hay problema. Podemos multiplicar como queramos. Primero tendríamos que multiplicar las matrices y luego hacer la potencia. Tener el mismo orden. Ya, sí, en los órdenes no hay problema, parece. No hay problema. Fernanda me dice, primero tendríamos que multiplicar las matrices y luego hacer las potencias. Eso es cierto, Fernanda. ¿Ya? Eso es lo que definimos acá. Ahora mi pregunta es, ¿qué ocurre si primero hacemos las potencias y después multiplicamos las matrices? ¿Son estas dos cosas iguales? Recién en una observación que vimos antes le da la respuesta. Tener el mismo. No da lo mismo, dice Vanessa. ¿Por qué no da lo mismo? ¿O no da lo mismo? No. ¿No? ¿No se le... ¿Tiene alguna respuesta de por qué no da lo mismo? ¿O justificación? Nadie más opina. Nadie más sabe si da lo mismo o no. Lo dijimos recién en el ejemplo anterior. Porque no es conmutativa. Muy bien, Joaquín. No debe dar lo mismo necesariamente, dice Javier. Por la conmutatividad. Eso es. No da lo mismo en general porque no es conmutativa. No podemos conmutar estas matrices y agrupar los B. No puedo cambiar, por ejemplo, el B para acá y agruparlo con el B y me da B cuadrado. Después el otro B para acá, el otro B para acá. No podemos hacer esos cambios. La única forma en que BC elevado a K sea igual a esto es que sean conmutativas. Así que esto no ocurre en general. ¿Ya? Quizás debía haber sido más preciso acá, pero lo estoy diciendo ahora. Tiene las mismas propiedades de potencia para cuando tenemos una base fija, ¿ya? Una base igual. Las propiedades de potencia que sí sirven son para bases iguales. Porque de esa forma, en bases iguales, sumamos exponentes, elevado a elevado, multiplicamos los exponentes, ningún problema. Pero cuando hacemos mezcla de multiplicación de dos matrices, ahí debemos tener todo el cuidado del mundo en ver si conmutan o no. Y en general las matrices no conmutan, así que por lo tanto no va a ser igual a esto. ¿Estamos? No se va a poder distribuir la propiedad de potencia como se hacía en los números reales. ¿Ya? ¿Queda claro? Espero que quede claro eso porque son errores muy comunes. Que uno trate de ver que las matrices cumplen las propiedades usuales como los números reales. Y no es así. Bien, entonces, ¿quedamos claros con eso? Sí, pero probablemente igual. Joaquín, ¿a quién le está respondiendo? ¿A mí? Profe, Dígame, Almendra. pero cuando son cuadradas, o nunca se puede. No se puede a menos que conmuten. Esa es la razón. Ah, gracias. ¿Ya? Si usted está segura que si tiene dos matrices y sabe que las matrices conmutan, que son iguales, conmutando, entonces puede distribuirlo, ningún problema. Pero lo que ¿Y en qué define... caso conmutan? ¿Cómo? ¿En qué casos conmutan? Me voy a adelantar y no sé si está en el programa como definición. Pero por ejemplo las matrices diagonales conmutan. ¿Ya? Ejemplo. Supongamos que tengo la matriz A, 0, 0, 0, B, 0, 0, 0, C. Y la multiplico con la matriz X, 0, 0, 0 y 0, y 0, 0, Z. Supongamos que esta es la matriz A y esta es la matriz B. Y quiero calcular, voy a poner una comita, y quiero calcular cuánto es A a la K
por b a la k. Entonces, esto sería lo mismo que decir a por b a la k. Son iguales. ¿Por qué? Porque las matrices diagonales conmutan. Si yo multiplico esto con esto, me da ax, eso con eso me da 0, eso con eso me da 0, eso con eso me da 0, eso con eso me da b por i, eso con eso me da 0, y finalmente eso con eso 0, eso con eso 0, y eso con eso c por z. Como sabemos que los números reales conmutan, entonces el a por x lo podemos dejar como x por a, el b por i lo podemos dejar como y por b, y el c por z lo podemos dejar como z por c, porque estamos aplicando propiedades de números reales, ¿cierto? Así que por lo tanto, si efectivamente nos queda que a por b, en este caso, si a por b es igual a b por a. ¿Ya? Y este es un ejemplo trivial, o sea, pueden haber otros conjuntos de matrices que conmuten, pero este es un ejemplito. ¿Quedó claro? Así que en el caso que si usted esté seguro de que las matrices conmutan, entonces puede hacer esa distribución que hicimos acá. Esa distribución de acá. Ningún problema. Gracias, profe. De nada, Diego. Bien. ¿Todo bien? Vamos entonces con lo siguiente. Y tenemos las propiedades para las operaciones de matrices. Las primeras propiedades son, si tenemos A, B y C del mismo orden, de tal manera que acá se puedan sumar, ¿cierto? Y C y D escalares, o sea, números reales, de los cuales vamos a aplicar la multiplicación escalar, entonces la suma sí es conmutativa. Y es claro que es conmutativa porque sumamos componente a componente. Entonces, como sumamos componente a componente, simplemente conmutamos los números reales componente a componente, así que ningún problema. La suma sí es conmutativa. Segundo, la suma es asociativa. Así que yo puedo sumar las dos primeras, después la tercera, y es lo mismo que haber sumado la segunda con la tercera y después sumar la primera. ¿Ya? Tercero, la matriz nula, ¿ya? Del mismo orden de las matrices, ¿cierto? Para que tenga sentido sumarla. La matriz nula es el neutro aditivo. Así que sumar A con la matriz nula sigue siendo A. ¿Ya? Y esta propiedad, bueno, la observamos anteriormente, ¿cierto? Que es el inverso aditivo. A tiene su inverso aditivo, el cual nos da la matriz nula. Simplemente porque estamos componente a componente diciendo que AIJ más menos AIJ, que está definido acá, ¿cierto? Así que los números reales es 0. Lo siguiente es que tenemos propiedad de distributividad en escalar con suma de matrices. ¿Ya? Ojo que esto se ve súper simple, pero en esencia no es tan simple, porque lo que estamos haciendo es multiplicación escalar a una suma de matrices. ¿Ya? Así que por lo tanto, por definición de la suma, sí se cumple que se puede distribuir a cada una. ¿Ya? Lo mismo ocurre cuando tenemos la suma de dos escalares multiplicado con una matriz, entonces efectivamente podemos distribuir la matriz en esa suma de escalares. ¿Ya? Y por último, si queremos multiplicar un escalar por un escalar con una matriz, va a ser lo mismo que haber multiplicado los dos escalares primero. Esta es súper útil, ¿cierto? Porque si tienen multiplicación de escalar por una matriz, entonces sería mucho mejor multiplicar los dos escalares primero y después multiplicar cada uno, que multiplicar el D por cada componente y después a esa nueva matriz el C por cada componente, ¿cierto? ¿Ya? Así que es mucho mejor multiplicar primero los números. Y por último, el 1 como escalar, como número, multiplicado por la matriz A, sigue siendo la misma. Así que es como un tipo de neutro en la multiplicación escalar. Bien. Voy a dar las otras propiedades y el jueves vamos a hacer más ejemplos, ¿ya? Simplemente para terminar esta parte con las propiedades. Vamos a definir la matriz identidad y su n, que va a ser la matriz que en la diagonal tiene puros 1 y los demás puros 0, ¿ya? Por ejemplo, la matriz identidad de 2 por 2 sería 1, 0, 0, 1. En la diagonal 1, los demás 0. Y a partir de eso tenemos las propiedades de la multiplicación. Estas propiedades de multiplicación no son tan sencillas de demostrar, ¿no? Por el hecho de cómo está definida. Lo vieron anteriormente cómo está definida, así que no es tan sencillo. Entonces, la primera propiedad es que sí es asociativa a la multiplicación. Vimos anteriormente que no es conmutativa, pero sí asociativa. Si yo quiero multiplicar tres matrices, entonces puedo multiplicar
la segunda y la tercera, después la primera, o podría multiplicar la primera con la segunda y después la tercera. ¿Ya? Y ojo, como dije anteriormente, importa el orden en que están multiplicando. ¿Por qué? Porque no es conmutativa. Además, tenemos distributividad por la izquierda, A por B más A por C, ¿cierto? Respetando que estamos multiplicando por la izquierda, hay distributividad. Y lo mismo ocurre por la derecha. Va a quedar A por C porque estamos multiplicando por la derecha, y B por C porque estamos multiplicando por la derecha. ¿Ya? La otra propiedad es que el escalar lo puedo multiplicar a la multiplicación de matrices, o eventualmente se lo podría multiplicar a cualquiera de las dos matrices. Es decir, el escalar sí puede conmutar con las matrices. Ahí no hay ningún problema. Por las propiedades de números reales, el escalar puede estar en cualquier lado. Y donde la acomode. A veces es muy cómodo dejar el escalar al final o al principio. Y por último, la identidad. Aquí es una matriz de orden M cruz N, ¿eh? Así que uno puede multiplicar por la identidad que corresponda a que esté bien definida la multiplicación de matrices. Y acá también, ¿cierto? Por eso cambia la letra. Para que aquí el orden de las columnas M sea igual al M de filas, y aquí el N de columnas sea igual al N de filas. ¿Ya? Así que tenemos una inversa, una identidad, tanto izquierda como por derecha. Esta es la matriz de identidad de orden M, esta es la matriz de identidad de orden N. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? Estas son las propiedades fijas que cumplen las matrices tanto suma y multiplicación. No entendí la definición de matriz de identidad de orden. Ah, ya, lo que pasa es que lo voy a hacer cortita. Por ejemplo, supongamos que yo quiero I sub 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir la identidad de orden 3? La identidad de orden 3 es que tenemos una matriz de orden 3 por 3, ¿ya? Donde en la diagonal hay puros 1 y en lo demás son ceros. Esa es la identidad de orden 3 por 3. Entonces, por ejemplo, supongamos que A es una matriz de orden 2 por 3. Entonces, por el lado izquierdo, la identidad con la que tengo que multiplicar es de orden 2, para que sea igual a este. La cantidad de columnas de esta sea igual a esta. Y la identidad por el lado derecho debe ser la identidad de orden 3 para que la cantidad de columnas de A sea igual a la cantidad de filas de B. ¿Ya? Entonces, la multiplicación que yo haga por la identidad de izquierda por derecha, eso me da siempre A. ¿Ahí quedó más claro? Una identidad de orden 2 y una identidad de orden 3. Eso es más o menos acá. Sí. No, me dice que no quedó muy claro. Ya, pero en principio la identidad es esto. Es una matriz diagonal con puros 1 y los demás puros 0. ¿Ya? Y cuando hablamos de la identidad, en general la vamos a trabajar con matrices cuadradas. Así que la identidad por izquierda y por derecha va a ser la misma. Pero en esencia tenemos una identidad izquierda y una identidad derecha. ¿Estamos? Simplemente que si lo multiplico por este lado me da el mismo A, si lo multiplico por este lado me da el mismo A. Nada más. Eso es lo único que tiene que quedar claro. Bien. Lo vamos a dejar hasta aquí, para no sobrecargarlos mucho más. Vamos a dejar estas propiedades. El martes vamos a ver algunos ejercicios. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejercicios con respecto a las propiedades que vimos ahora, y vamos a terminar con lo que es la inversa de una matriz. Definir la inversa y definir la inversa para el caso 2×2. Calcular la inversa para el caso 2×2, que es más sencillo. Luego de eso vamos a empezar con operaciones fila. Bien, ¿alguna consulta? ¿Todo claro? Recuerden que si quieren consulta de ejercicio o cosas así, me pueden escribir. Ningún problema. ¿Todo bien, Maisa? ¿Sí? ¿Todo bien? Todo claro, perfecto. Ya, pues, entonces nos estamos viendo. Mi cámara está un poquito mala, disculpen, ¿eh? De repente se va a cortar, pero es que la integrada está mala. A mí no me llegó su correo con el link. Ah, es que el link lo dejé en el campo. Disculpe, Miriam. El link lo dejé en el campo. Sí, ahí fue mi culpa. Incluso lo dejé anoche porque yo creí que el link les llegaba por sí solo. Como nadie me dijo que no.
que no les llegaba. Ahí fue error mío, disculpe, está en el campus. Así que para los que quizás no pudieron verlo, está en el campus en link. Y bueno, las clases van a estar grabadas también, por si acaso alguien tiene problema de conexión o no pudo ver esta primera clase. Las voy a dejar en el campus. ¿Ya? Así que eso. Y la presentación la subirá. Eso es lo que dije antes, Cristóbal. Voy a ver si vamos a subir una presentación en común, el PDF en común en los módulos, o voy a subir el mío. Si esta semana no está en común, voy a subir el mío, ¿ya? Al campus. Eso. ¿Dónde podemos ver las fechas de las evaluaciones? Voy a subir el documento al campus. ¿Ya? Voy a armar bien el documento porque... ¿cómo se llama? El documento está hecho para los profesores. Así que voy a armar bien ese documento con lo que son las materias y todo eso. Y voy a subirlo con la fecha de prueba. ¿Ya? De nada. Ya, ahora sí. Déjenme librarme un poquito de ustedes. Nada, una broma. Ahí nos vemos el día jueves. Ah, no, pues el día jueves no. Si de veras que dijimos todos los martes nomás. Pero el día jueves igual pueden preguntarme cosas, ¿ya? Voy a estar conectado y atento. Así que cualquier cosa pregunten nomás. Bien. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, profe. Cuídense. Chao, profe, gracias. Chau. Chao, profe. De nada, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Oh, profe, se me fue antes de que yo soy la que tenía el topón, al final me conecté a la otra clase y creo que no vamos a tener como pruebas en este horario, creo que son los jueves, así que no voy a tener problema con eso. Ah, maravilloso. Perfecto. Ahí Bueno, me de igual quito forma, eso de si encima. llego a tener algún problema, le voy a enviar un correo. Sí, por supuesto, me escribe, ¿no? Ningún problema. Ya. Y lo estamos otro, entonces. ¿vamos a ¿Sí? tener alguna prueba así como global o recuperativa o no sé cómo decirlo? Hay prueba recuperativa para los que falten a las pruebas. Y bueno, Oh, y justificando. Y el examen, que es entre 3 y 3,9, con el promedio. ah, sí, sí. Ya. Eso. Gracias. Chao, Vale. profe. La información la voy a subir por si acaso. Nos vemos. Chau, Súper chau. gracias. Chao. Chau.